habrá que ver. Y la validez externa, es decir, lo que te diga la persona, ¿es confiable? ¿Es veraz? ¿Podemos considerarlo un buen indicador del estado de la casa, lo que diga la persona sobre la No, casa, lo que diga la persona que es de la inmobiliaria? no porque es subjetivo. Yo iba a dar como ejemplo por ahí lo que te pueda llegar a decir un vecino, también la inmobiliaria o el dueño. Eso está. Bueno, esos tienen una carencia de validez externa. ¿Por qué? Porque vos podés poner un muy buen indicador, pero la confianza en la fuente de información no es buena, entonces se desestima el indicador. O sea que si vos querés saber si tiene humedad la casa, podés observarlo con tus propios ojos o llevar a alguien que conozca el tema, porque si no, vos podés guiarte de gente que no te diga la verdad. Entonces, quizás ese indicador no es bueno, pero por validez externa. Por ejemplo, un arquitecto o algo así. Claro, alguien que vos pero lleves vos, Sí. porque si los pone en la inmobiliaria estamos en la misma. Pensemos en lo siguiente, porque no me quedo conforme con el ejemplo y ahora no se me ocurre otra cosa. Cuando nosotros medimos el nivel socioeconómico, hay un indicador del nivel económico que no hemos usado, que es el nivel de ingreso, del salario. ¿Qué mejor indicador de nivel socioeconómico que el salario de una persona? Que refleja muy acertadamente qué lugar ocupa en el nivel socioeconómico, en la escala del nivel socioeconómico. ¿Está bien? ¿Cuál sería el problema? ¿Validez interna, validez externa o no validez del indicador? Puede ser externa. La no validez. Perdón, Sebastián, habla. No, dale, Agus. No, decía que puede ser externa porque tenemos que confiar en lo que nos diga la persona. ¿Y eso qué significa? Perdón, no entendí la pregunta. ¿Sí? ¿Seguí? ¿Y eso cuál sería el problema? Que no sabemos si es un indicador confiable. Mira, estamos hablando de la validez y a mí me parece un indicador muy válido. Si yo quiero clasificar a la gente por el nivel socioeconómico, un muy buen indicador es el salario. El problema es que la gente no suele decir lo que gana. Entonces, el indicador tiene una muy buena validez interna, pero no sabemos si nos va a decir la verdad. Porque tienden a regatear esa información. Entonces, pierde validez no porque no sea un buen indicador, sino porque no tiene validez externa, porque sospechamos que nos están mintiendo. O creemos que no nos van a decir la verdad. Entonces, ese indicador no sería bueno utilizarlo. Por eso se apela a otros. ¿Puede ser ¿Sí? un indicador el nivel de estudios, por ejemplo? Bueno, pero ese está. Por eso nosotros con el nivel socioeconómico pusimos el nivel de ingreso, el nivel de instrucción formal, el conocimiento de inglés, el conocimiento de computación, prestigio ocupacional, valor del auto y bienes y servicios domésticos. Bueno, 6 indicadores, pero en ninguno hablamos del salario. Entonces, ¿a cuáles indicadores hay que apelar para hacer una medición? Bueno, primero la validez teórica, la que sostiene y justifica cada uno de los indicadores. La otra es la validez externa, que es que eso se va a transformar en preguntas según las cuales la gente puede no decir la verdad. Entonces, frente a eso, nos conviene cambiar el indicador que carezca de validez externa. Es decir,
Nadie puede dudar de que el salario es un indicador del nivel socioeconómico, pero también sabemos que esa información no puede muy bien ser errónea porque la gente no suele contestar lo que gana. Esa sería la discusión. Después tenemos 2 o 3 problemas que... ¿Cuál sería el primer problema? La infrarrepresentación de la variable. Por ejemplo, yo mido la satisfacción con el transporte público con 2 indicadores. El estado de las unidades y el estado de los asientos. 2 indicadores. ¿Cuál sería el problema ahí? ¿Qué problema de validez tendríamos? Que me faltan indicadores. ¿Por qué? Porque con esos dos no termino de determinar el estado. Bueno, vamos a precisar tu opinión. Vos terminás de medir, pero lo midés incompleto, porque en teoría la satisfacción con el transporte público debiera bucear otros aspectos o indicadores. Entonces nos quedamos cortos. ¿Por qué nos quedamos cortos? Porque pongo 2 indicadores, algo que merece, en teoría, merece desplegarse en más indicadores. Se justifican la utilización de más indicadores. Entonces tenés una medición infrarrepresentada. Vos te va a dar la satisfacción solamente por el estado de las unidades y el estado de los asientos. Y no te dice nada de los pasamanos, del chofer, de la frecuencia de uso, de frecuencia de circulación, del respeto de los horarios, no te dice nada del acceso al vehículo y el descenso, todo eso. Todo eso no se estaría contemplando. Y si no se contempla, tenés una medición acotada. También vas a tener un índice de satisfacción, pero basada solamente en 2 indicadores. Con lo cual sería un error. Pero claramente es un problema teórico, porque vos en teoría decís, no, pero en teoría a vos te están faltando cosas, dirías. Vos debieras contemplar otras cosas. Entonces, decís, esa medición está infrarrepresentada la variable en los indicadores. Vamos al caso opuesto. Además de medir, como hicimos, el estado de la unidad, el estado de los asientos, el estado de los pasamanos, la forma de conducción del chofer, el acceso, ascenso y descenso. ¿Cómo? No, esto en otro tema. Hola, profe, perdón, justo prendí la máquina para entrar a la clase y tenía el micrófono puesto porque no lo pude desactivar. Perdón, buenas tardes. ¿Que vas a llegar tarde y no traes ni una pasta frola? Hoy no, profe, cuando grabamos el presencial. Y el presencial pasado no trajiste nada. Pero no tengo 40 manos, tengo una sola para llevar cosas. La próxima le toca a los profesores. Y a los alumnos para compartir, porque si no me van a tirar con algo. Vos, Marresa, siempre me jorobás a mí, siempre me la vendés cambiada. No sea malito, no sea malito. No, prometo que la próxima presencial vamos a compartir algo. ¿Qué le gusta, la pataflora? No, y no sé, ahora ya me asusté, porque capaz que con una sola mano venís manejando, con la otra traes la pataflora. No manejo, voy en colectivo. No manejo, no tengo auto, voy en colectivo, así que por eso el tema, porque no puedo llevar 40 cosas en colectivo. Bueno, está bien. Pero prometo, para la próxima llévese alguna gaseosa, porque si no, no hay que empujar. Me tomo la palabra, se lleva la gaseosa, porque si no, no va a tener con qué empujar la pataflora. Perdón, chicos, para ustedes también, a ver, voy a hacer una grande, porque si no, uno come y el otro mira. Uno come y el otro mira. Así que bueno, sigo escuchando su clase, profe, perdone por la interrupción. Bueno, entonces... ¿Puedo hacer una preguntita, profe? Buenas tardes. Sí, dale. Estado de la unidad. Estado Sí. de los asientos es parte de la unidad. Estado de los pasamanos es parte de la unidad. ¿A qué le Sí. llamamos unidad? ¿Al motor? ¿A las gomas?
No, son ejemplos que habría que purificarlos, depurarlos un poquito. Eso es un análisis de una variable compleja hecha desde el sentido común de todos nosotros. Pero si vos podés, el indicador estado de la unidad, vos podrías ir algo más fino. El estado de la unidad puede ser la pintura, la chapa, qué sé yo, no sé, el ruido interno, no sé, pues eso lo podemos precisar con más indicadores, qué sé yo. Acá no se trata de discutir o pensar o que ustedes se enrosquen con la idea de los indicadores que yo di en la clase y que armamos todos juntos. Se trata de pensar que para las variables complejas hay que descomponerlas en aspectos más específicos. Más específicos. Entonces, después si es válido o no válido el indicador o le faltaría desagregarse, bueno, eso es una discusión que claramente se tiene antes de desarrollar, pero nosotros lo hicimos así en una clase. Entonces, acá lo que estamos discutiendo ahora es, primero, nosotros usamos, la otra vez eran 20 indicadores, si mal no recuerdo, porque le dimos 5 puntos a cada uno y nos daba 100 puntos. Y la otra vez era la línea 80, profe, sí, me acuerdo. Claro, era la línea 80 en tu caso, vos respondías por la línea 80, pero eso no importa. Acá lo importante es que vos respondés una encuesta por la línea 80, pero con los mismos indicadores que Manresa con el 60. Es lo mismo, son los mismos indicadores porque miden colectivos. Sí, era de la unidad y de la seguridad. Claro, la seguridad, todo eso eran indicadores. Entonces ahí, primero, usamos 20 indicadores. En teoría, cubrimos la variable con 20 indicadores. Bueno, parece ser que sí, pero aparece Gastón a empiojar la cosa y dice, no estoy convencido de ese indicador. No. ¿Qué es el estado de la unidad? Y ahí viene que es muy abstracto. Entonces dice, no, eso habría que descomponerlo. El motor, ¿a qué hacemos referencia? Y tiene razón. Esa es la discusión sobre con qué indicadores medir la variable que queremos medir. Entonces ahora lo que yo estoy tratando de graficar es que así como lo medimos con menos indicadores, los podemos medir con indicadores de más. O sea, los que tenemos e indicadores que no son algo o parte de esa variable. Como por ejemplo, qué sé yo, si el colectivo es de capital o de provincia. Eso no me indica nada del servicio. Si es de capitales nacionales o extranjeros o cualquier otro indicador que no tenga nada que ver con la variable. Eso es un problema por exceso. Agregar indicadores que no indican nada de la variable que yo quiero medir. Eso sería el otro error posible. Así como lo mido con menos, lo mido con indicadores de más. En el caso del nivel socioeconómico sería medir con el indicador la religión profesada. Y vos decís, ¿qué tiene que ver la religión con el nivel socioeconómico? Bueno, vos podés ser de una religión u otra, o no tener ninguna religión, y es al margen de tu nivel socioeconómico. No me dice nada la religión que vos profesás con tu nivel socioeconómico. Entonces, acá es un problema de validez. O mido con menos indicadores o me paso de la raya y mido con indicadores que no tengan nada que ver. Y hay un tercer error que sería cuando se mide con indicadores correctos e indicadores incorrectos. Una parte correcta y una parte incorrecta. Indicadores válidos, indicadores no válidos. ¿Y eso qué significa? Bueno, que en teoría no cubrimos toda la variable y encima agregamos indicadores que no son. Ese sería un tercer escenario. El primero sería una adecuada relación entre la conceptualización y lo que queremos medir. Eso sería una medición válida y plena, digamos, cuando coincide lo que quiero medir con los indicadores que uso. La otra sería por errores. O tengo menos indicadores o tengo indicadores de más, cubro la totalidad de la variable, pero le agrego indicadores que no van, que no corresponden,
Y el tercer escenario, tener un poco de cada uno. Tengo indicadores válidos, indicadores no válidos y carencia de indicadores. Me faltan algunos, me sobran otros y algunos son correctos. Ese sería un tercer error. En el texto lo van a encontrar como unos dibujitos de circulitos que se superponen unos con otros. Esos serían problemas de validez. ¿Cuál sería el reaseguro de cómo sabemos si los indicadores que usamos son válidos? Bueno, eso depende de la teoría que nosotros utilicemos. Depende de la confianza que tenga para nosotros. Depende cómo lo midan otros investigadores. Y ahí tenemos más o menos cómo poder saber si estamos midiendo bien o no. Bueno, el otro problema, bueno, hasta ahí cómo vamos. Bien, profe. Bien. Bueno, entonces ahora deberíamos hablar de la confiabilidad de las mediciones. ¿Qué sería la confiabilidad de las mediciones? De los datos obtenidos. Los resultados. La confiabilidad dice algo así. Un instrumento es confiable cuando aplicado sucesivas veces a distintas muestras o poblaciones y sin que cambien las condiciones iniciales, arroja resultados similares. Dicho en términos más llanos, yo hago una medición, la repito en otra población, en otro momento, en otra muestra, y si nada cambió en el medio, deberían arrojar resultados similares. Es decir, no puede ser que hoy la intención de voto por Milei dé alrededor del 25%, y si no pasa nada en el medio, la semana que viene dé 40% de intención de voto. Ahora, si en el medio pasa algo, es normal que las mediciones cambien. ¿Por qué? Y porque cambia nuestro resultado, porque cambió la realidad. Pero si la realidad se mantiene más o menos estable, bueno, la intención de voto de Milei sería hoy más o menos parecida a la que va a haber la semana que viene. Entonces, ¿qué pasa cuando eso no ocurre? Que una semana te da 25% de intención de voto, la otra semana te da 40% y la otra vuelve a ser 25%. Claramente, podés tener un problema de confiabilidad, que es como decir, medir con un instrumento que es ambiguo, que la gente puede entender una cosa, puede entender otra, que no es claro en su desarrollo, que es un instrumento poco confiable, que no... digamos, ¿Cómo? poco claro. Que es poco claro, que es ambiguo, que la gente entiende una cosa u otra. Entonces, si yo te pregunto algo que no es muy claro, quizá vos entendés una cosa y en otro momento entendés otra, porque la pregunta no es clara. Entonces eso te hace que te den valores distintos a lo largo de las distintas mediciones, y no es que han cambiado la gente su forma de pensar, sino que está mal diseñado el instrumento. Eso sería un problema
de confiabilidad. Y la única manera de verificar esto es realizando diferentes mediciones periódicas, como el que acaba de dar, tipo, no sé, una semana una cosa, a la semana siguiente volver a realizar la misma medición. Si vos tenés y ahí muchas es donde variaciones, salta, si no cambió nada de la realidad y tenés muchas variaciones, tenés que revisar el instrumento. Porque vos, si no, puede ser que te dé 20% de intención de voto y 30% la semana siguiente si no pasó nada. Ahora, si en el medio hubo una devaluación grande, Macri se mandó un moco, Alberto se mandó otro y Milei capitaliza el descontento de un y otro lado, quizá le sube 10 puntos. Es raro, pero si pasara eso, bueno, quiere decir que cambió la realidad. Entonces a vos te está dando distinto, porque la realidad cambió. Por definición dije... Si tenemos no dos alternativas, digamos. Una la realidad y la otra el instrumento. Una la realidad y la otra el instrumento. Tenemos esas dos. Y bueno, claro, a vos si te cambia la realidad, los resultados obedecen a que cambió la realidad. No obedece a tu problema del instrumento con el que medís. Sí, para entender el concepto de concepto. La confiabilidad es eso, la confianza que te inspira el instrumento que vos diseñás. Si vos tenés un instrumento, es como tomarte la fiebre. Si vos tenés un termómetro que anda bien, bueno, si no tenés fiebre, no tenés, te tomás la mañana, la tarde, el otro día y no tenés fiebre. Y si anda mal, un día tenés fiebre, un día tenés 36, otro día tenés 37, tenés, no tenés, tenés, no tenés. Y no sé, capaz que es verdad que tu cuerpo está oscilando en la temperatura. Pero quizás no es eso. Lo que anda mal es el termómetro. Ese sería el ejemplo de un problema de confiabilidad. Bueno, con eso yo supongo que en términos de variables hemos alcanzado bastante detalladamente, creo que les di todo. Yo les di los niveles de medición de las variables, eso se los di la otra vez. Yo no me acuerdo si eso se lo di o lo salteé. Yo les di la clasificación de las variables y los niveles de medición de las escalas, los factores que rigen la categorización, los principios que rigen la categorización. Eso me parece que lo di todo, no me acuerdo si di los niveles de medición. Yo tengo anotado solamente como que son elaborados conceptualmente para la medición, el que traslada desde la teoría, pasa por las variables, llega en forma de encuesta a la pregunta u otro formato, la aplicación del método hipotético deductivo, o sea, de la teoría a la realidad a través de la encuesta, pero creo que no vimos mucho más que eso de la medición. Como una introducción creo que nos dio. Bueno, entonces apunto a ese tema. Nosotros dijimos que las variables se clasifican según naturaleza, función y complejidad. La función que cumplen en las hipótesis, la naturaleza cualitativa, cuantitativa o cualitativa, y la complejidad simples y complejas. En todos los casos, las variables llevan categorías. Las simples y las complejas todas se categorizan. Entonces nosotros tenemos cierto margen de maniobra para darle categorías a las variables, que tiene que ver con la naturaleza de la variable y nuestra intención cognitiva. Entonces, ¿cuáles son las categorías que le podemos poner a las variables? Bueno, le podemos pedir categorías de atributos o categorías de magnitudes. Entonces, cuando yo utilizo una escala cualitativa que mide atributos, tenemos dos chances, o es nominal o es ordinal. Nominal u ordinal. ¿Qué sería nominal u ordinal?
Las categorías tienen un nivel de medición nominal cuando solamente expresan semejanzas y diferencias. Por ejemplo, la variable color. Blanco, negro, azul, amarillo, rojo, verde. Esos son nombres nominal y no implica ninguna diferencia entre categorías. Solamente semejanzas y diferencias. No hay uno mejor que otro. Solamente son nombres que diferencian a los casos que vamos a medir. Cuando nosotros medimos con un nivel de medición ordinal, utilizamos semejanza, diferencia y jerarquía entre las categorías, que va de malo a bueno, de bajo a alto, de satisfecho a insatisfecho. Las categorías me indican una graduación, para arriba o para abajo, de mejor a peor, de peor a mejor, pero en todos los casos las categorías diferencian, no solo semejanzas y diferencias, sino jerarquía entre las categorías. Entonces yo digo, por ejemplo, si digo nivel educativo, ¿cuáles serían las categorías y qué nivel de medición se usa? El ordinal sería como nivel primario, nivel secundario, nivel terciario, universitario. También podría poner completo o incompleto, que es como lo vimos en el ejercicio. Eso indica una escala ordinal, que va en un orden ascendente o descendente, donde hay mayor o menor jerarquía. Y una escala de medición nominal, una variable cuyas categorías sean nivel de medición nominal, o sea que no sea una categoría más importante que la otra. ¿Diarios más leídos del país? Diarios más leídos del país. Perfecto. No hay ninguna razón para pensar que un diario es mejor que otro. A lo mejor es más leído, pero en términos de jerarquía son todos iguales, son todos diarios. Canal de televisión, revistas, lo que ustedes quieran. Nacionalidad, religión profesada, son todos variables con nivel de medición nominal. No implica jerarquía entre las categorías. Después tenemos las cuantitativas, que miden magnitudes, y esas tienen dos tipos de escalas: la escala intervalar o la escala racional. En todos los casos miden magnitudes. ¿Cuál es la diferencia entre una escala y la otra? Si una tenía... perdón, pensé que era una pregunta. Bueno, si la tenés, capaz que la sabes. Dale. No, creo que era una tenía como un cero consensuado, como un punto de partida, no sé si decirlo así, consensuado, y el otro no es. Por ejemplo, habíamos dicho temperatura o nivel del mar, que aceptaba como el -1 y demás, es decir, como categorías por abajo del cero, y la otra, el cero era, o por lo menos yo lo entendí así, mi punto de partida, ¿no? Como, no sé, la altura. Sí, no, está bien lo que decís. Es así. Ya habíamos visto el tema, creo, en una clase. No me acordaba que lo había. Sí, es verdad. Sí, lo habíamos visto. El racional era el absoluto y el intervalar era el arbitrario. Perfecto. El cero era un valor más en el arbitrario, un valor entre tantos otros posibles. Bueno, listo. Entonces eso lo dejamos de lado y avanzamos un poquito más. Bueno, entonces más o menos estaría cerrado el tema de las variables. Entonces ahora vamos a hacer una pequeña introducción para cerrar la clase sobre lo que son las hipótesis. Nosotros tenemos un tercer paso de la investigación, que es la formulación del problema, que puede incluir fundamentalmente una pregunta de investigación, también puede incluir objetivos de investigación y puede incluir hipótesis. Para la elaboración de los objetivos
hay una particularidad que es propia de esta metodología, que es expresar los objetivos particulares como relaciones entre variables. Entonces quiere decir que ahora que hemos visto las variables, ustedes tienen que saber que toda afirmación tiene que ser aquella que vincule por lo menos dos variables. Yo puedo decir lo que quiera del mundo, lo tengo que traducir al lenguaje de las variables. Por ejemplo, si yo dijera, las mujeres son más intuitivas que los hombres. Esa es mi idea, esa es mi hipótesis. En términos formales, o sea, en términos de relaciones entre variables, ¿qué estoy afirmando? Que el nivel de intuición de las mujeres es mayor que el del hombre. O sea, si tendría que elegir variables, nivel de intuición y sexo, pero no sé si la pregunta apunta a eso. ¿sí? Eso es. Yo lo puedo expresar de una u otra forma, pero lo que estoy haciendo es relacionarlo, el nivel de intuición, con el sexo de la persona. Y afirmo que las mujeres son más intuitivas que los hombres. Esa afirmación es una hipótesis. Porque las hipótesis son afirmativas. Afirman cómo creemos que son las cosas, cómo pensamos que son las cosas, cómo pensamos que es el mundo. Entonces, uno lo puede decir como que el grado de intuición depende del sexo de la persona. Y ahí estoy diciendo una hipótesis parecida, pero ¿qué es lo que no estaría diciendo? Si dijera eso, ¿qué es lo que digo parecido y qué es lo que digo no parecido a lo anterior? No estás afirmando que las mujeres son las que tienen mayor intuición por arriba de los hombres. Perfecto, eso es lo que no estoy diciendo en la segunda hipótesis. Eso es lo que no estarías diciendo. ¿Pero qué estoy diciendo? Que la intuición depende del sexo, pero no necesariamente estarías afirmando que las mujeres son más intuitivas. Tal vez esa sería la conclusión, es decir, la hipótesis después de la investigación. No. Estamos en el terreno hipotético. No vamos al terreno de la contrastación con la realidad. Estamos en el terreno hipotético y yo estoy afirmando jugándomela menos. Yo digo que la intuición, el grado de intuición depende del sexo, pero no digo cómo. En cambio, si digo las mujeres son más intuitivas, yo estoy jugándomela más, porque soy más preciso en mi afirmación. ¿Por qué soy más preciso? Porque está afirmando que son las mujeres. ¿Y en el caso anterior? Está dejando la duda de que pueden ser, o no está afirmando que sean las mujeres necesariamente. Necesariamente no estoy afirmando que sean las mujeres. Yo digo que el grado de intuición varía en función del sexo, pero no digo cómo. Es una hipótesis un poquito más general. Me la juego menos. Entonces, supongamos que yo digo, mi hipótesis inicial es que el grado de intuición depende del sexo. Si yo hago esa hipótesis y dije los objetivos, sobre todo los específicos, se expresan como relaciones entre variables, esa hipótesis, ¿a qué objetivo obedecería? ¿Cuál sería el objetivo que me planteo como problema de investigación y traducido a la hipótesis que dice que el grado de intuición depende del sexo? ¿Cómo, perdón? Yo digo, para formular un problema tenemos tres posibilidades: la pregunta de investigación, los objetivos de investigación y las hipótesis de investigación. Dije, los objetivos se expresan como relaciones entre variables. Y digo que la hipótesis es que
el grado de intuición depende del sexo. Si habría un objetivo del cual se desprende esa hipótesis, ¿cuál sería el objetivo? Comprobar que el grado de intuición depende del sexo. Determinar si la mujer o el hombre es más intuitivo. Por ahí anda la cosa. Analizar la relación entre sexo y grado de intuición. Si lo quiero especificar más, analizar la relación entre sexo y nivel de intuición, o analizar si las mujeres son más intuitivas que los hombres. Por ahí estoy jugando con los dos conceptos. Lo diga como lo diga, no tengo que perder de vista que hay dos variables en juego. Diga como lo diga. Y como dijeron, los ejemplos que dijeron estaban bien, todos con un verbo en infinitivo. Comprobar, establecer, determinar, averiguar, describir, todo eso se expresa como relaciones entre variables. Esa sería la relación lógica que hay entre los objetivos y las hipótesis. Si yo digo, mi problema de investigación es analizar el grado de intuición de la población, mi hipótesis es que las mujeres son más intuitivas que los hombres, y tengo una segunda hipótesis que digo que las mujeres de Capricornio son las más intuitivas. ¿Cuál es la variable que incorporé? Signo del zodiaco, nominativa. Claro, tal cual. Yo agrego una tercera variable que vincula el grado de intuición solo en las mujeres, o eventualmente dentro de las mujeres aquellas nacidas bajo el signo de Capricornio. Y esas variables tienen, ¿cuántos son? 12 signos del zodíaco, ¿no? Como los meses. Sí. Y las categorías, creo que sí. Las categorías son nominales, ¿no? Porque no hay jerarquía entre los signos. ¿Cómo que no? Acuario mejor que el resto. Y bueno. Acá se diga. ¿Qué dijo Jorge? ¿Qué dijiste? Aguante Sagitario. No hay ninguna razón teórica que diga que un signo es mejor que el otro. Por más que a ustedes les duela mucho el corazón y el alma, lo lamento, pero no hay teoría que lo avale. Uno se hace, profe. Y bueno, vos podés hacerte como quieras, qué sé yo. Por eso, en el sentido de que no importa si sos Sagitario o Acuario. Y pero si en tu hipótesis querés incorporar el signo del zodíaco, nada te impide ponerlo a prueba. A ver si verdaderamente la intuición depende no solo del sexo, sino del signo del zodíaco. El tema es cómo lo justificás teóricamente. ¿De dónde sale la justificación para incorporar el signo del zodíaco, y de dónde saldría la justificación para incorporar el sexo de una persona? Para analizar el grado de intuición. ¿Qué es lo que se discutiría ahí? Los indicadores, ¿qué indicadores voy a utilizar? No nos metimos con los indicadores. Los indicadores, a ver, ¿por qué pensás en los indicadores? ¿Y cómo voy a medir la intuición? Está bien, con indicadores. Claro. Perfecto. ¿Qué indicadores? Claro, no importa, esta discusión no vamos a ver, no estamos tratando con qué indicadores vamos a medir, sino sabemos que las personas oscilan desde una muy baja a una muy alta intuición. Y ese grado de intuición que cada uno de nosotros tiene varía en función de nuestro sexo y de nuestro signo del zodíaco. Esa es mi hipótesis. Y la pregunta es, ¿qué me hace pensar que el sexo determina una variabilidad en la intuición y que el signo del zodíaco me hace variar la intuición de una persona? Y el marco teórico, tal vez alguna investigación previa. El marco teórico, si yo tengo una buena base teórica que justifica utilizar el signo del zodíaco, entonces vos lo podés poner a prueba empíricamente, basándolo en una hipótesis, para ver si eso se corrobora o no empíricamente.
Pero si no, suena descabellado pensar. ¿Por qué suena descabellado? Porque no tenemos una teoría que lo avale. Si ustedes tienen la teoría, se puede poner a prueba. ¿Te desmayaron? No, No, se entiende, se entiende. Ah, no, estamos acá. Bueno, entonces, todas las hipótesis que se habla en el sentido común, ¿vieron cuando dicen hubo un asesinato, la pista es por acá? La hipótesis es que pudo haber ocurrido a tal hora, de acuerdo a el estado del cadáver, o la hipótesis es que pudo haber ocurrido, tiene que haber sido un pariente, porque siempre hay un pariente que mata a la víctima porque la conoce. Bueno, hay una teoría y hipótesis que se desprenden para buscar información. Nosotros, ¿en qué nos parecemos con esas hipótesis, en este método? Nos parecemos que son afirmaciones sobre cómo creemos que son las cosas. Siempre son afirmaciones. La hipótesis es esta y seguimos las pistas para ver si la hipótesis se comprueba. El problema de esta materia es que las hipótesis se expresan como relaciones entre variables. Entonces, no es yo creo que la mató tal, o yo creo que va a llover mañana porque la presión atmosférica ha bajado, etcétera, etcétera. Nosotros hacemos conjeturas, esas son las hipótesis, pero en este caso, en nuestra materia, y por tratarse de investigación por encuestas, necesitamos traducirlas a un lenguaje de relaciones entre variables. Y de acá viene la razón por la cual yo me anticipé dando las variables para volver al punto de las hipótesis. Las hipótesis son, entre tantas cosas, no solo son afirmaciones, son supuestos, son expresiones en afirmativo, también son respuestas a nuestros problemas de investigación. Si nuestro problema de investigación es saber si existe relación entre la intuición de una persona y el sexo de la persona, la hipótesis es una respuesta tentativa a esa pregunta, que sería, si hay una pregunta como problema, hay una respuesta tentativa como hipótesis. Entonces jugamos con estas cuestiones en todo lo que es la parte teórica de una investigación. Las hipótesis, por lo menos que vamos a usar nosotros, tienen dos variables, por lo menos dos. Expresan relaciones entre variables, afirman cómo creemos que se comporta el mundo, qué relación tiene una variable con la otra. ¿Cuáles eran las funciones que podían tener las variables dentro de la hipótesis? No sé si lo dije, pero si lo dije lo vuelvo a repetir. Eran 5 posibilidades. Variable X o causa, variable Y o efecto, y terceras variables, antecedentes, intervinientes o contextuales. Cuando se refiere a variable X o Y, ¿es lo mismo decir dependiente y la independiente? ¿O? Sí, okay. Tal cual. Entonces, nosotros podemos plantearnos una idea más o menos compleja. Si yo digo, el grado de intuición depende del sexo, ¿sexo qué función cumple en esa hipótesis? Variable independiente. ¿Y la intuición? Dependiente. La dependiente. Hecho que varía en función del signo del zodíaco. Esa tercera variable, ¿qué sería?
un antecedente, un interviniente y una contextual. El criterio, esa es una variable incómoda para el ejemplo, pero el criterio que se pone para saber si es antecedente, interviniente o contextual es qué está primero en el tiempo. Y claramente el sexo de una persona y el signo del zodíaco son coetáneos. Cuando nosotros nacemos, tenemos un sexo y bajo el signo de un zodíaco. Es como tener dos X en esa hipótesis. Las dos coinciden en el tiempo. En cambio, si decimos que además de la relación entre sexo y grado de intuición varía en función del signo del zodíaco y también depende del nivel educativo de la persona. Ahí sería interviniente. Ahí sería interviniente, porque el nivel educativo es una propiedad que vamos adquiriendo a lo largo de la vida, no desde el nacimiento. Entonces ahí tenemos una idea más compleja de la hipótesis, que el sexo determina la intuición y a su vez esta relación puede verse alterada de acuerdo al signo del zodíaco y el nivel educativo. Claramente es una idea más compleja. Tiene 4 variables. Es más compleja la idea, es más abstracta y eso requiere de otro tipo de artilugio metodológico para después ponerla a prueba. Que nosotros vamos a poner a prueba la relación entre sexo y intuición. Esa es la relación que nosotros nos planteamos hipotéticamente. Y todas las terceras variables tienden a alterar o no esa relación. ¿Inciden o no inciden? Y bueno, eso después se pone a prueba empíricamente. Quizás la hipótesis es que la intuición no solo no varía por el sexo, sino que no varía por el signo del zodíaco. Eso cuando tenemos los resultados. Los resultados nos van a evidenciar si teníamos o no teníamos razón. Si la hipótesis se corroboró, se refuta. Nosotros tenemos la hipótesis, después los datos de la realidad nos dirán estábamos en lo cierto o no estábamos en lo cierto, o acertamos con mayor o menor contundencia. Eso se ve mucho más adelante cuando se pone a prueba a través de la encuesta y se procesan los datos. Así sería la relación entre las hipótesis y el proceso que nos lleva a tomar contacto con la realidad y el origen de las hipótesis que viene desde el marco teórico, como decía Sebastián. El marco teórico nos provee la información para hacer las conjeturas. Después lo tenemos que poner a prueba cuando bajamos a la realidad a través del instrumento que es la encuesta. Y ahí más o menos tenemos un panorama de cómo funcionan las hipótesis. Por supuesto que voy a volver a repetir, voy a desarrollar un poquito más el tema de las hipótesis y después vamos a, les voy a pasar, vayan haciendo los ejercicios que les pasé, los vamos a ir chequeando para que vean y tratar de familiarizarnos con todo este lenguaje técnico de variables, categorías, índices, indicadores, hipótesis, objetivos, pregunta e investigación. Son un montón de cosas que intervienen y que hasta ahora, tal cual, como una encuesta, no hemos hecho nada en el mundo de la vida real. Todo hemos discutido. Ideas, variables, categorías, indicadores, validez, no validez, confiabilidad, todo eso, pero no hemos bajado al mundo a tocar nada, a hacer ninguna encuesta con nada. Así funciona este método. Se discute en teoría cuál es la pregunta, cuál es el objetivo general, cuáles son los objetivos específicos, cuáles son las hipótesis de trabajo, si son hipótesis más simples o más complejas en cuanto a la cantidad de variables. Todo eso forma parte de lo que sería la parte teórica, que es momento epistémico y técnico metodológico, ahí los dos juntos, que es discutir ideas, cómo pensamos el mundo y cómo vamos a encarar el mundo para analizarlo. Si yo cambio de marco teórico, ¿qué dos consecuencias podrían tener sobre las variables independientes que dije de la hipótesis en la que incluía sexo y signo del zodíaco? Si cambio mi marco teórico, ¿qué podría pasar con esas dos variables?
Y una podría no servirme para nada. Claro, se tendrían que Por lo menos la del signo del zodiaco. Si no tengo marco teórico que la sustente, no estaría midiendo absolutamente nada con eso. Y si tengo un marco teórico distinto, por ejemplo, en vez de tener el signo del zodíaco, tengo los signos del zodíaco chino. Tendría que cambiar el signo del zodíaco. No sé, en vez de poner Capricornio, tendría que poner... ¿No cambia la variable? o qué sé yo. No, cambiaría las categorías de la variable. No sería Capricornio, Sagitario y todo lo que ustedes me dijeron, sino serían otras las categorías. ¿Cuáles son las categorías? Perdón, en cualquier momento Animalitos. se va a cortar la clase. Serían animalitos. Gatos, perros. Ah, bueno, va a terminar la clase. Serían animalitos, dijo Irene. Claro, porque el horóscopo chino, digamos, tiene Bueno. esa característica. Mono, Se perro, corta la caballo. llamada. Nos encontramos el viernes en la misma hora en el mismo canal. Buenas Buenas noches. Chao, profe, gracias. Buenas noches.